Ya hay acuerdo y reparto de competencias entre PP y Vox en Castilla y León. Son las bases del futuro gobierno que se han materializado 80 días después de las elecciones de marzo. Las han presentado hoy en rueda de prensa el que será el próximo presidente de la Junta y su vicepresidente primero, Mañueco y Pollán. Buenas tardes. Habrá otra vicepresidencia, en ese caso para el PP, aunque no sabemos el nombre todavía. Además, 10 consejerías, de las cuales Vox se queda con 3. Entre ellas, la que gestionará la llamada Prioridad Nacional. Lidia Bartolomé. Sí, todo ello está incluido en ese acuerdo que han asegurado es muy amplio y detallado y que precisamente eso es lo que les ha hecho que les lleve más tiempo. El pacto tiene más de 300 medidas y está basado en 19 ejes. Ambos, tanto Fernández Mañueco como Carlos Pollán, han asegurado que será para los próximos 4 años y que dará estabilidad a Castilla y León. Es el segundo pacto de gobierno entre PP y Vox y hoy la oposición en las Cortes le ha pronosticado el mismo futuro. Poco dicen. Escucharemos esas valoraciones y también las de sindicatos y empresarios. Se ha desvelado ya el sumario del caso Leire, por el que la UCO entró en Ferraz la semana pasada. Según la Guardia Civil, la trama estaba dirigida por Cerdán y también por la fontanera del PSOE para proteger los intereses de Pedro Sánchez. También hoy desgranamos los detalles del operativo de incendios en Castilla y León para este verano. Más efectivos y preparados, dicen, para responder ante la voracidad de las llamas en los llamados incendios de sexta generación. Segundo día de la PAU para los más de 11.000 estudiantes de Castilla y León. Hoy ha sido el turno para inglés, historia de España y otras asignaturas específicas. Ya solo queda mañana. Irnos a tomar algo a un bar o a un restaurante podría salirnos más caro. Bruselas ha pedido a España que deje de aplicar el IVA reducido del 10% en los servicios de restauración y de hostelería. Ya sabemos un poco más cómo se va a organizar el próximo gobierno de la Junta en Castilla y León. El pacto entre PP y Vox se ha materializado hoy en una rueda de prensa en la que Mañueco y Pollán han desgranado qué carteras y competencias se queda cada formación. Habrá 2 vicepresidencias, una para cada partido, y también una nueva distribución de las consejerías. Lidia. Sí, un acuerdo al que han llegado, han asegurado después de muchas horas de diálogo. Finalmente Vox se quedará con 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, que será la que ostentará Carlos Pollán. Las 3 consejerías que tendrán los de Abascal son desregulación, familia y ayudas sociales. Esta cartera es de nueva creación y, entre otras cosas, reducirá la burocracia. En segundo lugar tendrán agricultura y ganadería y, por último, cultura, turismo y deporte. Por su parte, el Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, se queda con la vicepresidencia segunda, que tendrá varias competencias, entre ellas vivienda o despoblación, y además tendrá 7 consejerías. Un pacto muy detallado, muy amplio, han asegurado, más que el que se firmó anteriormente en Extremadura y en Aragón, y que aquí también incluye ese término de prioridad nacional. Un acuerdo amplio compuesto por 19 ejes cuyo objetivo no es otro, subrayan desde PP y Vox, que dar estabilidad a la comunidad. Hoy es un día bueno para Castilla y León. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos. Un diálogo cordial, un diálogo fluido, un acuerdo que va a suponer un gran impulso definitivo. Meses de muchas reuniones y conversaciones que dan fruto, apuntan a un pacto para mirar al futuro. Para 4 años. Responde al resultado de las urnas. En total serán 10 consejerías y 2 vicepresidencias. La primera bajo el mando de Vox, que estará ligada a una de las 3 carteras que ostentarán los de Abascal. Una de ellas es de nueva creación, la de desregulación, familia y ayudas sociales. Que llevará la carga de tema de inmigración, tema de juventud, y también cooperación al desarrollo. Mientras que el PP tendrá 7 consejerías, a lo que hay que sumar la presidencia del Ejecutivo y la segunda vicepresidencia, que asumirá varias competencias. Vivienda y ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación
y Protección Civil. No habrá cambios en la designación de los senadores. 2 serán para el PP y 1 para el PSOE. 62 páginas de las que también aparece recogido el principio de prioridad nacional. Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, siempre dentro, lógicamente, del marco del ordenamiento jurídico. Tenga en cuenta a la hora de esas ayudas, las ayudas sociales y las ayudas a la vivienda. La política de incendio recaerá en la Consejería de Medio Ambiente, en manos de los populares. En cuanto al reparto de los menores migrantes, motivo que dinamitó el acuerdo del 2022, PP y Vox acercan posturas. Estamos en Castilla y León por encima de nuestra capacidad. Tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados. Rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez. Además, ambos partidos se han comprometido a sacar adelante los 4 presupuestos de la legislatura. Una vez que esté formado el Gobierno, será empezar a trabajar sobre los presupuestos de cara al año que viene. El debate de investidura tendrá lugar el próximo martes 9 de junio. Entre las 324 medidas de este documento encontramos varias rebajas fiscales prometidas desde que se aprueben los primeros presupuestos, como la reducción de un 1% del tramo autonómico del IRPF en toda la legislatura, a razón de un 0,25% cada año. También recoge la cuenta Ahorro Vivienda Joven, por la que podrán deducirse hasta 1.500 euros de lo que ahorren para comprar una casa. Los jóvenes tendrán además un descuento de hasta 30.000 euros en su primera vivienda en el medio rural. En este sentido, el acuerdo contempla la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas y la creación de una bolsa pública de suelo. Establece además una reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal. El nuevo Ejecutivo creará un servicio que verificará si hay fraude en las prestaciones y reducirá a la mitad las subvenciones a los agentes sociales si estos no acreditan su utilidad pública. Por otra parte, desarrollará 2.600 hectáreas de suelo industrial y mantendrá la bonificación del 25% de los trenes Avant. En cuanto al sector primario, promete el blindaje frente a la Agenda 2030 y el rechazo a Mercosur si no garantiza la igualdad de oportunidades. Y promueve la protección a ganaderos frente a los ataques de grandes depredadores con una normativa específica de prevención y respuesta. Partido Popular y Vox también han pactado llevar a las Cortes una nueva ley de concordia, que reconozca a todas las víctimas de violencia social, política, ideológica o del terrorismo. Desde las Cortes también, el líder del PSOE en Castilla y León ha sido uno de los primeros en valorar el acuerdo entre PP y Vox. Para Martínez es, una vez más, un reparto de sillones que se ha pensado desde Madrid y que no vela, dice, por los intereses de la comunidad. Asegura que Mañueco ni se lo ha leído y que no tiene futuro. No atiende los problemas reales de nuestra comunidad autónoma, se asume la agenda de la extrema derecha y es lo primero que ha tenido que tragarse el señor Fernández Mañueco en estos primeros pasos de la campaña electoral. Ni igualdad, ni vivienda, ni ordenación del territorio. Por tanto, ponemos a hablar, ¿no?, de lo que quiere Vox que hablemos, que es el tema de la inmigración. Por parte del grupo mixto en las Cortes, tanto la Unión del Pueblo leonés como Soria ya coinciden en que lo más probable es que sea un pacto de corta duración. Desde Por Ávila critican lo que definen como 3 meses de parálisis por culpa de las negociaciones. Parece que ni ellos mismos se creen este pacto. No había mucha ilusión, no había mucha concreción, no había unas medidas que pudiéramos ver como relevantes para poder ver que este acuerdo parezca que tenga una viabilidad. Parece más un matrimonio de conveniencia. Creo que también es un acuerdo que en gran parte viene marcado desde Madrid. Llega con demora, llega tarde y ahora esperamos hechos, nombres, personas que vayan a trabajar por la comunidad. Que no será estable, porque con todas las convocatorias electorales que vienen al año que viene, no creo que le den mucha estabilidad a este gobierno. Probablemente no llegue a los 2 años. Y más reacciones. El sector empresarial, por su parte, confía en que este pacto dé estabilidad a Castilla y León. Los sindicatos muestran su preocupación. Los problemas de Castilla y León no se resuelven enfrentando a unos ciudadanos con otros o intentando discriminar a los más vulnerables. Exigimos más servicios públicos, más empleo, igualdad y oportunidades. Confiamos en que aporte estabilidad a la comunidad porque la estabilidad institucional es clave para generar confianza, para atraer inversiones y para favorecer la creación de empleo.
Y a nivel nacional también ha habido reacciones políticas. En el PP dicen que los castellanos y leoneses quieren estabilidad, certeza y certidumbre. Por eso señalan que este acuerdo es motivo de alegría. Desde el Gobierno central recalcan que harán todo lo posible para combatir esa prioridad nacional y advierten estarán vigilantes para que ese acuerdo no vulnere ningún derecho. Los castellanos y leoneses lo que queremos es estabilidad, certezas, certidumbre y desde luego cuanto antes se resuelva mejor y ya se da hoy un paso, por tanto yo creo que es un motivo de alegría. La famosa prioridad nacional que ha introducido Vox es un concepto que no es constitucional en este país, que vulnera no solo la Constitución, sino que vulnera los tratados europeos y por lo tanto lo vamos a combatir donde haga falta. Y una vez firmado el pacto, ahora el calendario avanza. La semana que viene se celebra el pleno de investidura y ya después será la toma de posesión, Lidia. Sí, para este mismo viernes está convocada la mesa de las Cortes, de ahí saldrá la fecha oficial de ese debate de investidura, aunque hemos podido saber que será el martes 9 de junio. Después ya será la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco. Posteriormente el anuncio oficial, los nombres del nuevo gobierno y por último la jura o promesa de todos ellos, de los nuevos consejeros. No hemos empezado la época de peligro alto de incendios y este año ya se han declarado más fuegos de los que se han registrado de media en la última década. Hoy se ha presentado el plan para afrontar la campaña de este verano en Castilla y León. Más medios de cara a unos meses que se prevén complicados. Mejorado, con más medios, con más efectivos y con mayor inversión. Así define la Junta el operativo de la campaña de incendios que comenzará el 12 de junio y que ha presentado hoy, con una inversión que pasará de los 100 millones del año pasado a los 150 o 160 que se calculan para este año y con un número de efectivos que aumenta a los 5.075. En los 5 primeros meses del año se han registrado ya en la comunidad más de 600 incendios, cuando la media de la última década apenas supera los 500. Eso sí, se ha batido récord de conatos, lo que ha permitido que las hectáreas quemadas sean menos. Preparado de forma extraordinaria para los incendios ordinarios, consiguiendo un 83% de conatos, pero también para tener mayor capacidad de respuesta ante esos incendios catastróficos que son los incendios de sexta generación. El operativo contra incendios, insiste Medio Ambiente, funciona todo el año, pero se refuerza de cara a un verano donde se temen incendios similares al de 2025. Para ello se aumentan los efectivos de 4.720 a 5.075. Van pasando todas, a medida que cumplen los contratos de las cuadrillas licitadas de empresas privadas, van pasando a ser cuadrillas del sector público, cuadrillas de taxa. Se suman, por ejemplo, 9 cuadrillas de intervención rápida, además 40 máquinas bulldozer, se renuevan las autobombas y se suman 62 cámaras de vigilancia. En definitiva, mejoras de estructura, de tecnología humanas, de planificación, de material rodante y no rodante tecnológico para aumentar las capacidades del operativo y estar más preparados. Por otra parte, también se insiste en la concienciación de la sociedad para evitar imprudencias y en la colaboración para identificar a los incendiarios que provocan buena parte de los fuegos. En Murcia, en estos momentos, más de 300 efectivos y 9 medios aéreos continúan los trabajos de extinción del incendio de Los Garres. El fuego ha provocado en un primer momento desalojos preventivos y restricciones de acceso, pero los vecinos ya han podido volver a sus casas. Las llamas han arrasado más de 100 hectáreas en un parque regional. A las puertas del verano, esta semana ya se va pareciendo algo más a lo que se espera para principios de junio. De hecho, mañana notaremos un descenso considerable de las temperaturas. Sergio Hernández. Termómetros más propios de esta época, María, pero hoy han vuelto a subir un poquito. Nos hemos quedado rozando los 30 grados, incluso un poco por encima en algunas ciudades. Y a esta hora las temperaturas son estas. Estamos todavía por encima de los 25 en muchas zonas del centro de la meseta. Y como decía María, mañana jueves las temperaturas bajan ya de manera bastante notable. Fíjense cómo cambia el mapa. En capitales como Burgos no llegaremos ni siquiera a los 20 grados, mientras que en el resto de la región estaremos moviéndonos entre los 20 y los 25 grados. Todo esto después de un mes de mayo, un final de mayo con esa ola de temperaturas extraordinariamente altas que nos dejaba este registro absoluto el día 27 de 38,1 grados en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.
De momento esto es tan solo un anticipo del verano de calor que nos espera con temperaturas extremas muchos días. Por eso hoy el Ministerio de Sanidad ha fijado el umbral del calor de cada zona geográfica. Eso significa que a partir de ahí es dañino para la salud. La zona que encontramos más en rojo la situamos al sur de la provincia de Ávila con 39,4 grados. La más alta de Castilla y León. Allí ya están acostumbrados en el Valle del Tiétara-Abulense, pues han llegado hasta los 45. Sucedía, por ejemplo, en el verano de 2022 en Candeleda. Por lo tanto, asfixiante y peligroso el calor para los más vulnerables. El conocido como Plan Calor este verano lleva por lema un verano de cuidado. La Agencia Estatal de Meteorología prevé un verano con hasta un 70% de probabilidades de ser más caluroso de lo habitual. El calor extremo sabemos que es una amenaza para la salud pública. Por eso se han fijado nuevos umbrales máximos. Todo después de una revisión exhaustiva de las series históricas de mortalidad y calor, incorporando nuevos criterios. Fíjense en nuestro mapa. El umbral máximo está a los 39,4 grados al sur de Ávila, seguido de los 37,7 de la meseta de Soria y los 36,4 en el norte de Burgos. Solo provoca deshidrataciones, el calor también dificulta la concentración, reduce la capacidad de aprendizaje, afecta el rendimiento académico, altera el descanso. En efecto, estas altas temperaturas nos afectan. Sí te afecta porque te sientes más cansado, te sientes más apagado y al final te cuesta más respirar cuando ahí el aire está más caliente. Estás más cansado, estás más lento, estás de más mala leche, todas esas cosas. Nada, a mí es que me gusta más el calor que el frío. Me viene hasta bien. Para los que no lo aguantan tan bien, ahí van unos consejos. Si es demasiado elevada, intento adoptar medidas correctoras, de no salir a las horas centrales del día. Pues para empezar llevo una botella de agua aquí en el bolso, que me la he bebido ya. Muy importante estar bien hidratados. Para irnos para el pueblo, que ahí se combate muy bien el calor. Cogiendo taxi cuando hay que andar por la ciudad. Mi mujer y hago siempre lo que me dice. Y eso ya lo que cada uno quiera. Lo que sí les pedimos es que se protejan del sol y del calor que nos espera. Hay novedades en el caso Leire. Según detalla el sumario que ha trascendido hoy, la UCO señala a Santos Cerdán y a Leire Díez como los líderes de una red criminal para proteger los intereses del Gobierno y de su presidente. Evidencia, además, que Pedro Sánchez podría tener conocimiento de esa trama. En una conversación de WhatsApp entre Leire Díez y el primer abogado de Koldo, Ismael Oliver, el presi lo tiene claro. Dile al presidente y a tu jefe que espabilen de una pura vez o les van a joder la vida. La UCO sostiene que el jefe es Santos Cerdán y alude al presidente del Gobierno, al que considera conocedor de las actividades de la llamada fontanera del PSOE. Otorga a Cerdán y a Díez el papel de líderes de una red criminal para proteger al Gobierno y a su presidente. En el sumario aparecen también los 20.000 euros encontrados por los agentes en la casa de Gaspar Zarrías y el ordenador y 7 cajas que había tirado Santos Cerdán, pero que guardaba el PSOE bajo llave en el sótano de su sede en Ferraz. Además, detalla los mensajes entre Leire Díez y el abogado de Villarejo. Ella le comunicaba que había estado en Fiscalía y le ofrecía una pena reducida a cambio de entregar material de audio, emails y documentos comprometidos de Rajoy y Cospedal, entre otros. Por otra parte, la UCO constata al menos 3 reuniones de Leire con la directora de la Guardia Civil para instarla a iniciar una investigación interna. El sumario recoge además la declaración de Carmen Pano. Apunta que la abogada de Koldo le pidió cambiar su versión. En vez de entrega de dinero en Ferraz, entrega de documentos, todo a cambio de un favor. Pano necesitaba pagar su alquiler en torno a los 2.500 euros mensuales y la boda de su hija 25.000 euros. La letrada lo desmiente. En este sumario además se detalla la declaración del exjefe de la UCO asegurando que el entonces DAO le pidió que se pusieran de perfil en las causas que afectasen al hermano de Sánchez. Hoy también la UCO se ha pronunciado en ese caso, el del hermano de Sánchez. Ha declarado en el juicio el teniente coronel Balas, que ha señalado al exsecretario del PSOE en Extremadura, a Miguel Ángel Gallardo, como el impulsor del puesto de David Sánchez. Asegura que fue necesaria la capacidad política para crear ese puesto y que además se hizo con urgencia. Tanto Gallardo como Sánchez y otros 9 acusados declararán mañana. Ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Debe corresponder a unas estrategias políticas. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
Paradores de turismo. Ha cesado al director del parador de Lerma, en Burgos. Fernando Tizón ocupaba el puesto desde hace tan solo 6 meses. Antes fue el que dirigió las instalaciones de Sigüenza, en Guadalajara, precisamente en 2021, cuando se celebraban allí las fiestas privadas organizadas por el exministro Ábalos. Tizón ha recurrido en los tribunales su cese y no descarta que pueda estar relacionado con ese escándalo. Y a un año para que acabe la legislatura, hoy Pedro Sánchez ha sorprendido con un anuncio. Su intención es la de presentar presupuestos de cara a 2027. Alba Villalba. Sí, un anuncio inesperado con el que Sánchez da a entender que está dispuesto a agotar la legislatura. Anuncia presupuestos para el año que viene y asegura que esta misma semana se iniciarán los trámites. Dice que serán unos presupuestos más ambiciosos, más responsables desde el punto fiscal y más sociales. En Barcelona, además, el presidente del Gobierno ha ironizado y celebrado esos contactos entre PP y Junts. Dice que al final los populares le han dado la razón. Aunque parezca mentira, hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia. No sé si lo ha hecho premeditada o equivocadamente el señor Feijóo, pero nos ha dado la razón. También sobre la hipotética moción de censura se ha pronunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha. Ha dicho que esa herramienta se debe usar cuando exista una utilidad y que el foco sobre la falta de apoyos del PP para sacarla adelante supone una bombona de oxígeno para el Gobierno. Sobre si Sánchez debe convocar o no elecciones, dice Page que tendría que haberlo hecho hace un año. Ya vamos tarde. O sea, tenía que haberlas convocado hace tiempo, sinceramente. Yo creo que es evidente que no se puede gobernar. El poder es poder. Y si no puedes, no es poder. Mucha gente habla de censura y de elecciones y en realidad lo que están es disfrutando, viendo cómo el PSOE se está asando en una parrilla. Desde Bruselas llegan malas noticias para nuestros bolsillos. Europa pide a España aumentar su recaudación y pone el foco en los bares y restaurantes. Actualmente pagamos el IVA reducido en esos establecimientos, pero la intención de la Unión es que cambie. Irnos a tomar algo a un restaurante o a un bar podría salirnos más caro. Bruselas ha pedido a España que deje de aplicar el IVA reducido del 10% a los servicios de hostelería y de restauración. Según la Comisión, este impuesto tendría que ir subiendo poco a poco hasta alcanzar el 21%, que es el tipo general, porque dicen que España abusa del uso del IVA reducido, una apreciación que no comparte la Asociación de Hosteleros de Castilla y León, quienes dicen que si suben los precios perderán clientes. Puedes entrar en una grave crisis en el aspecto de empleo, en el aspecto de trabajo, de todo, porque estás hablando de una subida muy importante que tienes que repercutir al consumidor y ahora mismo la economía como está en España no se puede subir al consumidor. Y después el tema turismo, España es una potencia en turismo, si tenemos que aplicar ese IVA realmente va a ser complicado. Accidente mortal en Valladolid, en la Nacional 122. 2 camioneros han perdido la vida al chocar frontalmente a la altura de Quintanilla de Arriba. Los 2 conductores quedaron atrapados en las cabinas y uno de los camiones se incendió por el impacto. El personal sanitario ha certificado allí mismo la muerte de ambos ocupantes. Y otro accidente en Guipúzcoa. Se ha cobrado la vida de 5 agentes forales de Navarra. La furgoneta en la que viajaban ha chocado con un camión cisterna. El fuerte impacto ha obligado a cerrar completamente la autopista. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado al hospital. La Audiencia Provincial de Segovia condena a 18 meses de cárcel a un vecino de Otero de Herreros que acumuló en una vivienda 45 toneladas de litio y otros residuos peligrosos. Fue en verano de 2023. El fallo judicial considera probado que el material estaba incontrolado, con mezcla de residuos y sin medidas de seguridad. Es un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Segundo día de la PAU y ya con la tarea casi hecha. Los exámenes de hoy han acabado y los nervios se van rebajando, aunque todavía les queda a los alumnos un día más, el de mañana, para finalizar las pruebas de acceso a la universidad.
Más de 11.000 estudiantes de Castilla y León encaran la recta final de la PAU. Tras examinarse hoy de inglés e historia de España por la mañana, los alumnos han completado la tarde con materias específicas como biología, física o historia del arte. La convocatoria ordinaria concluye mañana con matemáticas o latín. Ya solo queda un día. Último repaso y espera inquieta, aunque hoy el escenario está más controlado. Ayer fue el día con más nervios y con más presión, pero hoy, como ya nos hemos adaptado, pues la verdad que mejor. La asignatura que más miedo me da hoy es Historia de España, porque a saber por dónde es y es muchísimo temario. Economía, por la práctica. La mayoría que quieren carreras con notas muy altas, pues claro, el conseguir llegar a esa nota están bastante apurados. La segunda jornada ha comenzado con inglés. El reading es lo que mejor me sé y la verdad que vamos contentos, seguros de nosotros. La confianza es clave y algunos añaden pequeños rituales. Entrar con el pie derecho y en inglés está todo aquí. Intentar respirar hondo, relajarnos y confiar, la verdad. Y ya dentro del aula, último repaso a las normas. Nada de Tipex, nada de lapicero. Toalla para secar los nervios, agua. Ayer pasamos mucho calor y viendo las temperaturas digo, bueno, mejor que sobre que no que falte. Y por si acasos. 3, en caso de que me falle alguno, me deje de pintar. Las pruebas continúan con materias como biología, economía, historia del arte o tecnología. Cada vez hay más estudiantes de FP. Está muy bien pagado, tiene muchas salidas, en cuanto sales de aquí ya te cogen. Estoy trabajando por las tardes, me hice el grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas. Pero no todos quieren acabar trabajando en una obra. Intentaré hacer el superior y luego querría hacerme autónomo o algo así, o algo de eso, pero trabajar en obra o así no me convence demasiado. Yo quiero hacerme mi propia empresa. Y eso lo sufre el sector de la construcción. No hay técnicos instaladores de calefacción y climatización. Profesionales como tal no hay. Ahora hay empresas que alguno encuentra a alguien, pero a costa de quitarlo a otra empresa. Se nos están atrasando mucho los trabajos porque no se llega a ejecutarlos a tiempo. También faltan carpinteros metálicos, un oficio sin formación reglada. Mano de obra es inexistente. Nosotros lo que hacemos es contratar a gente, la formamos el que quiere, no puedes abarcar más obras de las cuales rechazas, evidentemente. Obras que te adjudicarían rechazadas por falta de personal. Un sector que solo en Soria podría tener el doble de personal y que ve en la formación profesional una esperanza de futuro. Muy poco ha cambiado el informe de la pobreza de 2025 con respecto al año anterior. A pesar del crecimiento económico del país, las cifras constatan una realidad que persiste. Millones de personas siguen viviendo en una situación de vulnerabilidad y especialmente grave es la situación de los menores. España lidera el ranking en Europa en pobreza infantil. Casi el 26% de la población en España, es decir, más de 12 millones de personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta velocidad de crucero, de reducción de la pobreza, tardaremos 257 años en eliminar la pobreza. 3 de cada 4 personas en situación de pobreza son españolas. La clase media es la que más está sufriendo. Por eso algunas medidas de las que proponemos tienen ese carácter universal, porque hay que proteger claramente a la clase, también a la clase media, aunque estén pensadas para familias más vulnerables. La vivienda sigue siendo un elemento de generación de pobreza. Sobre todo en las personas que viven en alquiler. Y los que más recurren al alquiler son las familias más vulnerables. Por eso también proponen una prestación universal a la infancia. Donde lideramos Europa y en la situación de pobreza en infancia, lo cual no es ningún mérito precisamente, ¿no? La pobreza además tiene género. En todos los indicadores, las mujeres están peor que los hombres. Malas noticias para los trabajadores de las tiendas que tiene Perfumerías Avenida repartidas por todo el país. La empresa ha anunciado un ERE a nivel nacional. Especialmente preocupados están en Salamanca, es la provincia con más establecimientos de toda España. Avenida, cadena de referencia perfumera en Castilla y León, anuncia un ERE, un expediente de regulación de empleo que afectaría al menos al 15% de su plantilla, ahora mismo formada por unos 680 empleados, en su mayoría mujeres, así que serían en principio algo más de 70 despidos, aunque esta cifra no está cerrada por completo. La empresa señala que esta decisión muy meditada se toma para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, donde tendrá más peso la digitalización y con el fin
de salvaguardar el máximo número de empleos y también la estructura de la propia cadena salmantina, que además de Castilla y León está presente en otras 8 comunidades autónomas. Disfrutar tu café donde siempre. Tan normal como ser cliente de Unicaja. Hasta 900 € por hacerte cliente online. Consulta condiciones en unicaja.es. Celebración hoy en el Ministerio de Agricultura de un acto para conmemorar los 40 años que lleva la PAC en España. Esta política común ha supuesto un respaldo económico que ha sostenido la renta agraria y ha permitido la modernización de las explotaciones. Lo que ha sido todo este periodo ha sido un periodo de avance, un periodo de cambio de una agricultura que era una agricultura muy atrasada, en una agricultura y un sector rural que se ha transformado de forma muy notable gracias a ser parte de Europa. La PAC llegó para ayudar y potenciar la agricultura y la ganadería en España. Ha garantizado unos ingresos fijos independientemente de cómo viniera la climatología. Era una PAC con presupuesto, era profesional, era productiva. Hablan en pasado porque consideran que las reformas que ha sufrido el programa a lo largo de su historia han hecho que los trabajadores del campo pierdan protección. En los comienzos de la PAC el presupuesto que se disponía para la política agraria común era de un 73-74% del presupuesto general de la Unión Europea. Ahora mismo supone escasamente un 24%. Fue un lastre pasar los derechos de ganado a superficies, pues se pudo cobrar todo sin tener las cabezas de ganado. Ese es uno de los problemas que desde las OPAs piden que se ataje en la próxima PAC, al igual que la vuelta de medidas que permitan el control de los precios. No podemos permitir que las ayudas no vayan a los agricultores y ganaderos a título principal. Si hay menos presupuesto, que se reparta mejor. Y por supuesto, mucha menos burocracia. Estamos perdiendo soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Reivindicaciones que hacen para intentar que un sector tan necesario no pierda su atractivo. Y hoy es uno de los días grandes para Benavente, en Zamora, que celebra una jornada multitudinaria por sus calles. Se celebra el Toro Enmaromado, una fiesta que busca su declaración de interés turístico nacional. Hace apenas unos minutos ha sonado la tercera bomba aquí en Benavente, que ha significado la salida del Toro Enmaromado de este 2026, que no es otro que glorificado un astado de 500 kilos que proviene de la ganadería Cebada Gago. Lo cierto es que este es uno de los momentos más importantes del año para Benavente, si no el que más, junto con la festividad de la Veguilla, y durante el ayuntamiento en estos días lo que suelen hacer es programar muchas actividades alrededor del Toro Enmaromado. Esta mañana salía el Toro del Alba para dejar el protagonismo de esta tarde a glorificado. Pascual Móvil te acompaña en tu día a día para que nada en esta vida pueda frenarte. Pascual Móvil, la única leche enriquecida en calcio, con zinc, magnesio y manganeso para cuidar de tus huesos, músculos y articulaciones. Mucho más que una leche calcio. Llevan ya muchos conciertos a sus espaldas, pero ninguno como el del próximo 6 de junio. Muchísimos nervios, seguramente sea el concierto más especial nuestro del año, porque de verdad es una cosa que es histórica. Porque será la primera visita del León XIV a España. Y allí estarán Siloé, poniendo música al encuentro del Papa con los jóvenes en Madrid. Pablo Cebrián, que fue el productor de nuestro anterior disco de Santa Trinidad, lleva parte de la dirección de la gala, por así decirlo, muchas comillas gala, porque no lo es un encuentro con los jóvenes. Entonces él se ha encargado de hacer un poco de filtro también de los grupos que él veía que podían ir. Será aquí, en la Plaza de Lima, donde miles de personas se darán cita ante el Sumo Pontífice. El que acude a la cita del Papa es porque seguramente vaya a escuchar algo que le cambie su vida, que sea interesante para él. Creo que es lo más importante. Amor de mis sueños. Será un honor para estos vallisoletanos que siempre han presumido de valores cristianos. Y obviamente la espiritualidad es una parte fundamental de nuestra música, pero lo que buscamos es que a través de nuestras canciones la gente pues haga más preguntas. No, nosotros no damos respuestas ni decimos a él lo que tiene que hacer y lo que no. Todos los besos que damos. Seguro que para Fito y los suyos no faltarán los besos en una noche tan especial. Se nos va de las manos. Todos los besos que damos, todos me saben a ti.